Imaginemos que vamos a comprar un libro clásico, de hace casi 300 años. Ajá, uno pensaría en algo súper formal, ¿no? Exacto. Lo normal sería, pues, esperar una lectura muy académica, quizá un poco aburrida. Pero en lugar de eso, abrimos la primera página y nos encontramos con algo que es, digamos, el equivalente literario a ponerle una etiqueta de contenido explícito a una película. Como una advertencia de que lo que viene es bastante crudo, sí. Así es, una advertencia de que necesitas un filtro de seguridad. Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo, donde vamos a analizar algo que rompe por completo nuestra percepción de que la literatura del siglo de oro español era puramente recatada. Y vaya que la rompe. Hoy nos sumergimos en la edición de 1899 de las obras jocosas de Francisco de Quevedo, que incluye su brutal novela picaresca, La historia del Buscón. Y la misión de nuestro análisis de hoy es desentrañar un misterio muy particular. Tenemos estos extractos de la edición y el prólogo es, francamente, una joya de la contradicción. Totalmente. O sea, los editores defienden a capa y espada que Quevedo era un hombre de profunda fe, ¿verdad? Un pilar del catolicismo ortodoxo de su época. Sí, sí, pero en el mismo aliento admiten sin pena que han expurgado el texto, o sea que lo censuraron. Le quitaron pasajes enteros para no escandalizar a la sociedad de finales del siglo XIX. Lo cual, nos revela muchísimo sobre el poder de este texto. Es muy irónico decir, este autor es un modelo de virtud cristiana, pero tuvimos que borrar un par de escenas sobre inmundicias para que nadie sufra un desmayo en la sala de lectura. ¡Qué locura! O sea, Quevedo escribía con un bisturí oxidado directo a las entrañas de su época. Exactamente. Es que Quevedo no tenía filtro. Y tratar de censurarlo es como tratar de ponerle una curita a una herida de bala. Así que la gran pregunta para quienes nos escuchan hoy, la que va a guiar esta conversación, es ¿qué hace que un texto sea tan peligrosamente subversivo? Y tan divertido, claro. Claro, tan divertido que, siglos después, aún provoque pánico moral en sus editores. Vamos a desempacar cómo Quevedo usa la exageración grotesca y un sentido del humor, pues, negrísimo, para diseccionar una sociedad profundamente hipócrita. Pero bueno, para entender la mecánica de esta sátira, no podemos simplemente saltar a los chistes, digamos. Tenemos que entender el fango del que surge el protagonista, Pablos. Pablos de Segovia, ¿sí? Ajá. Y las reglas del juego de la España del siglo XVII. Hablamos de una sociedad que estaba paralizada por el concepto de la pureza de sangre. El estatus lo era todo. O sea, no importaba el mérito para nada. Para nada. Importaba quiénes eran tus antepasados, que no tuvieras ascendencia judía o mora, ni manchas de deshonra en tu linaje. ¿Y el linaje de Pablos es? Es un catálogo de delitos, francamente. Nace en Segovia y el padre, Clemente, tiene como fachada el oficio de barbero. Pero Quevedo no nos dice simplemente que roba, no. Lo describe con un cinismo brillante. Sí, el padre se ofendía muchísimo si lo llamaban barbero. Exigía el título de tundidor de mejillas y sastre de barbas. Sastre de barbas. Y la mecánica del robo era todo un negocio familiar. Mientras él le lavaba la cara al cliente, el hermanito de 7 años de Pablos le vaciaba los bolsillos. Una locura. Y trágicamente ese hermanito muere en la cárcel por unos azotes. Y luego está la madre, Aldonza. Uf, la madre es un personaje. O sea, una mujer que reconstruía virginidades, era alcahueta y presunta bruja. El texto detalla que tenía una habitación exclusiva decorada con calaveras. Sí, y que dormía en una cama sostenida por sogas de ahorcados. Exacto. Una cama hecha con cuerdas de ejecución. Y ella decía, con toda la falsa piedad del mundo, que era para tener siempre presente la muerte. A ver, vamos a desempacar esto porque me parece fascinante. Hay una escena donde los padres discuten el futuro de Pablo, ¿cierto? Así es. El padre defiende que robar es un arte liberal, casi una filosofía de vida. Hasta llora recordando las veces que la justicia lo ha azotado. Claro, él concluye que el que no roba, pues no sobrevive. Y la madre quiere enseñarle brujería. Pero en medio de este circo delictivo, Pablos dice algo como, no, yo quiero ir a la escuela, aprender virtud y ser un caballero. Y aquí, justo aquí, es donde la novela nos lanza su primera gran trampa. Sí, porque la verdad me cuesta creer esta supuesta inocencia de Pablos. Si está rodeado de ladrones y estafadores desde que nació, ¿cómo sabe siquiera qué es la virtud? Es una excelente pregunta. O sea, ¿realmente Pablos busca ser una buena persona? ¿O simplemente se dio cuenta de que la clase alta tiene el monopolio de la impunidad y quiere una parte de ese pastel? Esa es
sin duda, la lectura clave. Pablos no busca la santidad para nada. Él anhela el privilegio. Entiende que en su sociedad, la apariencia de virtud importa muchísimo más que la virtud misma. Totalmente de acuerdo. Pero el sistema está diseñado para aplastar esa ambición. Cuando por fin logra entrar a la escuela, se pega a don Diego Coronel, un niño noble. Pablos piensa que por asociación puede, digamos, elevarse socialmente. Pero la sociedad, que está encarnada en los otros niños, funciona casi como un sistema inmunológico que ataca a este cuerpo extraño, ¿no? Lo llaman don Navaja o don Ventosa. Le recuerdan constantemente la podredumbre de su origen, claro. Y toda esa presión social culmina en la famosísima escena del carnaval, que a primera vista parece solo un trozo de comedia física, de pastelajo, pero esconde algo mucho más oscuro. La escena del Rey de Gallos. Esa misma. A Pablos lo coronan Rey de Gallos, que es básicamente una figura de burla, y lo suben a un caballo que Quevedo describe con estos términos arcaicos como ético y mustio. Que básicamente significa que el pobre animal estaba tuberculoso, marchito y a punto de colapsar. Pobre caballo. Sí, y la comedia estalla por el hambre. El caballo desesperado le arranca un repollo a una verdulera en la plaza del mercado. Y las vendedoras reaccionan con furia. Desatan una lluvia de nabos y berenjenas sobre Pablos. Pero, más allá de lo ridículo que suena una batalla campal con verduras, lo que sigue es devastador. El caballo se encabrita y Pablos cae de cabeza directamente en una letrina. Sale cubierto de inmundicia. Literalmente. Y la guardia llega y, para rematar, Pablos intenta mantener su orgullo diciendo que solo tiene armas ofensivas contra las narices. O sea, si analizamos la estructura de la sátira en esta parte, esa caída en la fosa séptica no es un simple chiste escatológico, ¿eh? ¿Tú crees que es una metáfora? Totalmente. Es el veredicto de Quevedo sobre la movilidad social. Pablos intenta coronarse, intenta jugar a ser noble, y la sociedad, literal y figurativamente, lo devuelve a su lugar, que es la inmundicia. Ese nivel de rechazo absoluto, la verdad, tiene que quebrar a cualquiera. Y nos lleva a entender por qué Pablos decide huir de Segovia como sirviente de don Diego. Y lo peor apenas comienza para él. Exacto. Si el rechazo de su clase social fue duro, la violencia institucional que encuentran a continuación es lo que termina de destruir cualquier brújula moral que Pablos pudiera tener. Porque terminan en la pensión del licenciado Cabra. El infame Domine Cabra. Esta sección de la novela es, estoy segura, quizá la disección más cruel de la avaricia jamás escrita. El padre de don Diego los envía allí creyendo que es un lugar de educación súper respetable. Es asombrosa la capacidad de Quevedo para hacer estas caricaturas físicas, ¿verdad? Magistral. Describe a Cabra como un clérigo cerbatana, tan largo y flaco que parecía un tenedor. Y dice que le faltaban dientes, no por vejez, sino por holgazanes, porque nunca los usaba para comer. Toda la casa opera bajo una comedia de inanición. Sí, parece un retiro de bienestar de esos extremos que promueven el ayuno intermitente hoy en día, pero llevado a un nivel mortífero. Y, a ver, consideremos el símbolo detrás de Cabra. Es un licenciado y un clérigo. Representa a la educación y a la iglesia, dos pilares que deberían nutrir el alma y el cuerpo de la juventud, y en su lugar los exprime por completo. Sí, las técnicas de ahorro son demenciales. Sirve un caldo tan transparente que dice el texto que el mítico Narciso peligraría al verse reflejado en él. O sea, era agua pura. Y la historia de la caja de hierro es legendaria. Esa es increíble. Cabra mete un pedazo de tocino en una cajita perforada, atada a un hilo, y la sumerge en la olla solo para que deje, pues, algo de sabor. La saca rápidamente para usarla toda la semana, claro. Y luego, para ahorrar todavía más, decide que basta con asomar la caja sobre el agua. Pero debajo de estas exageraciones absurdas hay un trasfondo terrorífico, ¿no? Completamente terrorífico. La brillantez de Quevedo es llevarnos de la risa al horror sin darnos tiempo a respirar. Nos estamos riendo de la avaricia exagerada hasta que de repente un estudiante literalmente muere de inanición. ¡Qué fuerte! Y la respuesta de Cabrela no es de duelo, sino de pánico financiero porque no quiere pagar un médico. De hecho, cuando por fin llega el practicante, simplemente dice que el hambre se le adelantó. Hay una línea brutal cuando al niño le llevan el sacramento para la extremunción. Sí. Y el pobre muchacho dice que necesitaba ver a Jesucristo en esa casa para convencerse de que no estaba en el infierno. Esa frase, condensa toda la denuncia social.
La religión es lo único que entra a esa casa que no está corrompido por la miseria de Cabrera. Y justo en ese ambiente de tortura continua, ocurre la infame escena médica con don Diego y Pablos. Ellos fingen estar enfermes para evitar el rigor de la casa. Tratando de sobrevivir, básicamente. Claro. Y Cabra, en su avaricia infinita, llama a su tía sorda, de 70 años, para que les aplique un enema, una lavativa, para no tener que pagar medicinas. Y la mujer, sin ver bien y sin escuchar las protestas, se lo dispara a don Diego por el cuello. Por el cuello. Entre la camisa y el espinazo. Es asqueroso. Aunque hoy nos parezca puro humor de inodoro, su función narrativa es despojar a los personajes de su última pizca de dignidad humana. En la casa de Cabra no hay honor, no hay educación, solo supervivencia animal. Es una lucha por no morir. Exacto. El hambre y la indignidad operan como una fragua. Si Pablo entró a esa pensión queriendo aprender virtud, de aquí sale entendiendo que el mundo se divide exclusivamente en depredadores y presas. No hay más. Y si el hambre quebró su cuerpo, lo que sigue quiebra su alma definitivamente. O sea, no hay marcha atrás. La transición a la Universidad de Alcalá de Henares, que supuestamente debería ser el faro intelectual de España, resulta ser una escalada en la crueldad. Así es, porque ya no es violencia institucional de un adulto hacia unos niños, es violencia pura y dura entre pares. La llegada a Alcalá marca, digamos, el punto de no retorno. Don Diego, al ser noble, es respetado e intocable. Pero Pablos, que entra como su sirviente, es arrojado a los lobos en la universidad. Sufre la famosa patente, que es esencialmente una novatada sádica. Una multitud de estudiantes lo acorralan y comienzan a escupirle masivamente. Y Quevedo usa una imagen durísima para esto. Dice que lo dejaron tan blanco de saliva que parecía Lázaro a punto de resucitar. ¡Qué imagen tan perturbadora! Como un echa homo, esa figura de Cristo torturado pero en una versión profana y asquerosa, hecha puramente de desprecio. Y bueno, la humillación continúa en la noche, cuando sus propios compañeros de cuarto lo muelen a latigazos en la oscuridad. Y Pablos colapsa de terror y termina ensuciando su propia cama, ¿no? Así es, y la reacción de sus agresores al descubrirlo no es de compasión. Fingen querer ayudarlo a volver en sí y le dislocan un dedo tirando de él con fuerza. Es la ausencia total de empatía humana. ¿Y esto pasa en el recinto que supuestamente forma a las mentes más brillantes del imperio? Pero aquí me surge una duda profunda y quiero ver qué opinas. Al día siguiente, Pablos decide aplicar el refrán de «haz como vieres». Decide convertirse en el rey de los crueles y los estafadores. Ajá. Pero me cuesta creer que una sola noche de golpes cambia a alguien de manera tan absoluta. O sea, ¿no estaba ya esa semilla en él desde Segovia? Sin duda la semilla estaba ahí, plantada por sus padres. Pero hasta Alcalá, Pablos intentaba luchar contra su naturaleza, de cierta forma. Alcalá es el momento de la epifanía cínica. Se le cae la venda de los ojos. Exactamente. Se da cuenta de que la virtud que tanto buscaba es un mito absoluto. Los nobles y los estudiantes adinerados son igual de crueles o incluso peores que su padre ladrón. Claro, la diferencia es que la violencia de ellos está socialmente sancionada, es legal por así decirlo. Así es. Así que Pablos simplemente deja de intentar jugar limpio en un juego que está obviamente arreglado. Y aquí es donde la transformación de Pablo se vuelve fascinante. Ya no es una víctima, se convierte en un genio manipulador. Le dice a don Diego que él se encargará de conseguir la comida y lo hace sisando. Robando cantidades pequeñas, disimuladas. Exacto, y ejecutando estafas maestras. Bueno, la estafa de los pollos es un ejemplo perfecto de esta nueva superioridad intelectual que adquiere Pablos. La estafa de los pollos es mi favorita. A ver, el ama de llaves, Cepriana, está llamando a sus gallinas diciendo pío, pío. Y Pablos, aprovechando el terror religioso de la época, finge un escándalo monumental. Un escándalo digno de un premio. Le grita que ha cometido una herejía imperdonable, porque Pío es el nombre de los papas, los representantes de Dios en la tierra. Y el chiste funciona porque el miedo a la Inquisición en el siglo XVII era algo paralizante. Un error teológico, incluso accidental, podía arruinarte la vida para siempre. Y Pablos instrumentaliza ese terror real. Es brillante y perverso. La convence de que la única forma de salvarse de la hoguera es dejar que él confisque los pollos para que un supuesto agente inquisidor los queme.
Y por supuesto, la hoguera resulta ser una cazuela donde Pablos y sus amigos asan las aves y se las comen tranquilamente. Pablos descubre ahí que la ignorancia y el miedo son armas mucho más eficaces que una espada. Sí, de hecho, incluso llega a humillar a la misma autoridad de la ciudad, a la justicia nocturna. Con el episodio de las espadas. Ah, sí, Pablo se acerca llorando al corregidor fingiendo ser un informante aterrado. Le dice que los asesinos de su madre están armados hasta los dientes, escondidos en un edificio, ¿verdad? Exacto. Y convence a toda la guardia de dejar sus propias espadas escondidas en la maleza para poder entrar en silencio al edificio. Y mientras la justicia entra al lugar que está vacío, los cómplices de Pablos recogen el armamento y huyen. Deja a la policía desarmada y haciendo el ridículo total. Ha dominado el sistema. Pero este clímax de poder se derrumba rápidamente. Como suele pasar. Sí, la novela da un giro brusco que nos lleva a la última fase de nuestro análisis. Don Diego recibe una carta para Pablos de su tío, Alonso Ramplón. Y el tío no es otro que el verdugo oficial de Segovia. La llegada de esta carta es Quevedo recordándonos una vez más que la sangre tira. No importa cuán inteligente se haya vuelto Pablos, el sistema no olvida de dónde viene. Y la carta es una obra maestra del humor negro, francamente. El tío relata la ejecución del padre de Pablos, pero lo cuenta como si hubiera sido, no sé, un evento de alta costura. Sí. Destaca el gran valor del padre al subir a la horca, cómo pidió elegantemente que le acomodaran la caperuza para no verse mal. Y cómo se dejó colgar sin hacer muecas. Y luego, con una frivolidad que hiela la sangre, menciona que lo descuartizaron y esparcieron sus restos por los caminos. Hasta hace un chiste de que los pasteleros locales probablemente harán empanadas de carne con él. La brutalidad se narra con una ligereza que espanta. Espanta muchísimo. Y para rematar, añade que la madre de Pablos está presa en Toledo por la Inquisición, acusada de desenterrar muertos para brujería, al punto que, dice el texto, su casa parecía una capilla de milagros por la cantidad de huesos que le encontraron. Ante este escándalo familiar de proporciones épicas, el padre de don Diego corta por lo sano y le prohíbe a su hijo volver a ver a Pablos. La separación es completamente inevitable. Es el fin de su asociación con la nobleza. Pablos toma el camino de vuelta a Segovia para cobrar su herencia, aceptando por fin que el mundo de las altas esferas le está cerrado para siempre. Y este viaje por los caminos de España transforma la obra por completo. Ya no es solo la historia de Pablos, ¿sabes? El camino se convierte en un espejo del colapso del Imperio Español. Se corza con un desfile de personajes marginales que son una locura. El catálogo de locos es espectacular. Cada uno es una encarnación de la decadencia nacional. A ver, primero tenemos al arbitrista, que es una especie de consultor político de la época. Este sujeto asegura tener el plan definitivo para ganar las guerras en Flandes, que consiste en usar esponjas gigantes para secar un pedazo del mar y que los soldados pasen caminando. Y arbitresta satiriza la burocracia inútil. España estaba en bancarrota, perdiendo guerras y devorada por la inflación. Y la respuesta del gobierno solían ser estos proyectos económicos delirantes y totalmente desconectados de la realidad. Y luego está el maestro de esgrima que intenta pelear usando pura teoría geométrica. Habla de circunferencias y ángulos obtusos, creyendo que las matemáticas pueden detener una estocada. ¿Y cuando las cosas se ponen feas? Huye. Cuando un espadachín callejero saca una daga real, el maestro matemático huye dando saltos, argumentando que no puedan matarlo porque él ya ganó los grados del perfil. Es absurdo. Quevedo opone aquí la pedantería teórica frente a la cruda violencia callejera. Es una burla directa a quienes creen que la teoría intelectual puede salvar a un país que se desmorona en la práctica. También aparece un clérigo que es un pésimo poeta, que escribe obras de teatro para que las actúen loros, y un soldado que presume cicatrices heroicas ganadas en el campo de batalla. Pero Pablos, con su ojo cínico, detecta inmediatamente que son simples sabañones, ¿no? Llagas causadas por el frío invernal y no por la espada enemiga. Y la culminación de esta galería de fraudes es el ermitaño, un hombre vestido de harapos santos, rezando fervorosamente con un rosario gigante. Parece la imagen misma de la devoción. Parece, pero resulta ser un taur, un estafador profesional con las cartas, que bajo el disfraz de la ignorancia les gana hasta la última moneda. Entonces, si observamos todo este panorama, el político es un demente, el espadachín es un cobarde, el poeta es un inepto, el soldado es un mentiroso y el hombre santo es un ladrón.
Todos llevan una máscara en esa sociedad. Todos. ¿Significa esto que Pablo, al asumir conscientemente su rol de engañador profesional, es paradójicamente el personaje más honesto de la novela? Me parece que sí, y esa es precisamente la brillantez del texto de Quevedo. Pablo es el único personaje autoconsciente. Entiende que habita una sociedad que está profundamente enferma de presunción, donde el estatus y la apariencia lo dominan todo. Y en un mundo donde todos fingen ser virtuosos mientras cometen atrocidades, admitir que eres un canalla es, irónicamente, el único acto de verdad que está disponible. Lo cual condensa perfectamente por qué esta obra es tan monumental. Comienza con chistes que parecen, no sé, de patio de colegio, pero nos va arrastrando hacia una crítica social implacable. Quevedo nos obliga a reírnos de situaciones que en su núcleo son puras historias de hambre, crueldad infantil, violencia sistémica y fracaso absoluto. Transforma la miseria estructural en arte. El humor aquí no es una herramienta para aligerar la realidad, sino un mecanismo para hacer que la denuncia penetre mucho más profundo. Nos reímos de Cabra, pero nos horroriza el sistema que permite que alguien como Cabra exista. Totalmente de acuerdo. Y esto nos deja con un pensamiento bastante provocativo para que la audiencia hoy en pleno siglo XXI reflexione. Durante toda la historia, Pablo intenta educarse y cambiar su estatus, pero el peso de sus antecedentes y los prejuicios de quienes tienen el poder lo empuja inevitablemente hacia la criminalidad. Es un ciclo del que no puede escapar. Al ver esto, es imposible no preguntarnos, ¿es la novela picaresca solo una reliquia antigua de la España imperial? ¿O es en realidad una advertencia inquietantemente moderna sobre cómo ciertas estructuras sociales están diseñadas para que, sin importar el esfuerzo o la educación, el sistema obligue a los marginados a jugar sucio simplemente para poder sobrevivir? Es una pregunta profundamente incómoda, francamente. Y es exactamente el tipo de reflexión que demuestra por qué los clásicos siguen tan vivos hoy en día. Definitivamente. Y volviendo a ese prólogo de 1899 del que hablamos al principio, quizás esos editores no tenían miedo de las palabras crudas o de las referencias escatológicas. Quizás el miedo era otra cosa. Quizás de lo que realmente querían protegerlos era de la terrible sospecha de que, bajo la delgada capa de nuestras sociedades modernas y educadas, seguimos caminando sobre el mismo fango. Y con esta idea cerramos la conversación de hoy. Nos escuchamos en el próximo análisis detallado.